Buen día. El día de hoy les tengo una reseña que estuve esperando hacer por algún tiempo y finalmente la tengo en mis manos. Vamos a estar haciéndole reseña a la última paleta de Urban Decay y es la Stoned Vibes Palette. Esta paleta la vi en un montón de redes sociales, pero nunca la vi en persona. Fui a comprarla a una tienda y no la tenían en stock, así que jamás la vi en persona y la verdad es que no me la podía perder, es que promete muchísimo. La cajita tiene este efecto acá, que si bien no es 3D, cuando uno lo mueve se puede ver como si fuese cristales. Es bastante gruesita, así que calculo que la paleta también es bastante grande y es pesadita. Por dentro la cajita tiene el mismo estampado que afuera, pero en mate, todo en violeta, es el color de Urban Decay. Y por dentro tenemos la paleta, y la paleta por dentro es hermosa. ¡Wow! Es una belleza. El empaque es totalmente de plástico como Urban Decay acostumbra a ser, y las piedritas están todas en 3D con relieve bastante pronunciado. Por eso la caja también era tan grande. Son tornasoladas en distintos colores y el estampado está por debajo de un plástico transparente. En la parte de atrás, como siempre, tenemos la información de distribución del producto y la paleta en sí es de un color como plateado cálido, casi un champagne. Y cuando la abrimos nos encontramos con las sombras y el pincelito. Trae en total 12 sombras, 4 mate y 4 son estas sombras metálicas que son realmente distintas a cualquier fórmula que haya trabajado la marca en el pasado. Visualmente me hacen acordar un poco a las de Huda Beauty, pero la verdad es que yo nunca probé una paleta de Huda, así que no podría como comparar a ver si es el mismo tipo de formulación. Las sombras tienen textura intentando representar los cristales y la brochita que nos trae es a tono con la paleta. De un lado es una brochita plana firme y del otro lado es una brochita peludita. Me muero por hacer estos swatches, así que arranquemos. Vamos a empezar por las sombras mate y la primera es Good Karma. Es un color muy clarito que bien nos podría servir como iluminador mate o para sellar la prebase. En la otra esquina tenemos Antidote, Hex. Es un marrón medio tirando a oscuro, bastante cálido. Y el último tono mate es Third Eye. Este tono no es totalmente mate, sino que es un poquito más satinado. Pasando a las sombras marmoladas, el primer color que tenemos es Jade. El color de base es un verde normal y las perlitas que se ven son de un verde lima, que es lo que le está dando el shimmer. Ultra metálicas, tienen muchísimo shimmer. Opal Aura. Un duocromo lila y celeste, casi celestial. Tiger's Eye. Este tiene un shift entre rosa y dorado. Vibes. Hasta ahora los swatches vienen siendo un poquito desprolijos con esta fórmula multidimensional. Y un poco del shimmer se me está cayendo en el resto del brazo. Bloodstone. Este color está increíble. Vean que en la paleta se ve verde. Este es el color en la paleta y este es el color en el brazo. Nada que ver. That is so fetch. Este es ojo. Un azul eléctrico. Raw Energy. Y por último, Meditate. Ok, por lo que acabamos de ver en los swatches, son sombras con muchísima mica. Quiero que me vean los dedos. Después de haber hecho los swatches, me los fui limpiando con una carolina seca, pero me quedó muchísimo brillo en las manos. Tenemos una cantidad de tonos interesantes. El swatch que más me llamó la atención fue este de acá, porque realmente pensé que era verde. La fórmula se siente como entre crema y polvo. No es completamente crema, de hecho uno puede presionar bastante y no se deforma, pero a la vez tampoco se siente seca. Vamos a hacernos dos looks, uno en cada ojo para que podamos probar la mayor cantidad de colores posible. De un lado quiero hacerme un look como más cálido, más earthy, más tierra. Y del otro lado quiero probar estos azules que están preciosos, sobre todo este celeste de acá arriba. Así que vénganse cerquita y empecemos. Antes de aplicar las sombras, como siempre, vamos a aplicar un primer. Este es el Primer Potion de Urban Decay. Con una brochita difuminadora voy a tomar el tono Antidote. Habemos Fallout. Esto igual es algo que vemos en la mayoría de las paletas.
cae polvito, siempre cae polvito, sobre todo si uno es agresivo con la brocha. Un detalle, el tema del espejo. El espejo es grande, es tan grande como la paleta, pero no se dobla hacia atrás, o sea, queda ahí. O sea que uno se tiene que maquillar sosteniendo la paleta, lo cual podría ser un poco incómodo. La Born to Run de Urban Decay es prácticamente igual de gruesa y también tiene un espejo grande, pero lo que tiene esta paleta es que el espejo se puede doblar hacia atrás. Entonces uno puede agarrar la paleta así para maquillarse, lo cual es cómodo, es como agarrar un smartphone. En este caso no, hay que sostener la paleta, lo cual no necesariamente es algo malo, pero a mí me hubiese gustado que este espejo pudiese girar 180 grados. Y voy a aplicar este tono como transición. Casi no se me ve, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, sí, un poquito se ve, pero es como un make-up, no make-up, que si no le decís a alguien que tenés sombra no se darían cuenta. La fórmula pareciera ser la forma mate habitual de Urban Decay, que es de muy buena calidad, pero la verdad es que este tono es demasiado clarito para mí, pero a la vez siento que los de acá abajo ya se van demasiado oscuros. Voy a tomar el tono Hex con la misma brochita. Este sí está bastante más pigmentado, el color es más profundo y en mi color de piel se nota un poco más. Tal vez la idea de la marca es que uno combine, si este tono te queda muy clarito lo mezcles con este y de ahí trates de sacar tu transición. No es una paleta que esté diseñada por los mate, o sea que digamos que en el peor de los casos tendríamos que complementarla con otra paleta para las transiciones. Acá lo especial son las sombras multidimensionales, así que vamos a poner especial ojo en eso. La transición quedó muy bien, las sombras no son parchosas, incluso en esta zona que apenas pasé la brochita quedaron súper bien difuminadas. Voy a tomar el tono Bloodstone con la brochita plana que viene con la paleta. Quiero que vean esto, verde, rojo. Es una locura. Y la estoy aplicando en la parte externa del párpado móvil. No estaría depositando nada de producto. Voy a dejar la brocha para las mate y me voy a quedar con el dedo. Voy a tomar el tono Tiger's Eye para completar el párpado. Me cayó purpurina en la cara y no me la puedo limpiar, es como que se pega a la piel. El tono Bloodstone siento que no destaca lo suficiente al lado del doradito, así que voy a tomar el tono Meditate para ver si logro oscurecer un poco más esta área. No me termina de convencer, no me gusta que el metálico me llegue tan lejos, así que voy a tomar el tono Third Eye, que es el mate más oscuro de la paleta, con la parte peludita de la brocha que viene con la paleta. Y lo voy a aplicar en el último tercio del párpado móvil para darle un poquito más de profundidad y difuminándolo hacia la transición. Bueno, ahí sí me gusta un poco más. Voy a tomar un lápiz delineador negro y me voy a delinear la línea de agua inferior y también la superior. Tengo glitter por toda la cara, fíjense acá abajo, acá arriba. Voy a tomar mi Accent Brush de Real Techniques, que es esta brochita super mini, y voy a tomar el tono Jade para aplicarlo por debajo de la línea de pestañas inferiores, como para colorear el párpado inferior. Está muy difícil de trabajar con brocha, pero en esta zona de acá donde necesito precisión no puedo trabajarlo con los dedos, porque si no me pinto directamente hasta la ojera. Necesito trabajarlo con la brocha y no lo estaría logrando. Voy a tomar el color y voy a aplicar un poco de Fix Plus para ver si me soluciona el problemita. Creo que en persona se ve un poquito mejor que como se ve en cámara. En cámara se ve como... Vamos a pasar al otro ojo y probar algunos colores distintos. Para usar los azules me voy a apoyar de otra paleta. Me voy a ir al celeste de la paleta de Maddie Ziegler con Morphe. Y lo voy a usar como tono de transición. Y ahora con toda la cuenca celeste voy a tomar el tono Opal Aura con mi meñique y me lo voy a aplicar en la primera mitad del párpado móvil. Ok, este tono está hermoso.
En la paleta se ve más bien celeste y en los ojos a mí se me ve como un poquito más lila. Sí, es un color muy lindo. Voy a continuar ese color con el tono ojo, que es este de acá abajo. No sé si será ojo o querrá decir otra cosa, pero yo leo ojo. Ok, en este lado que ya ni siquiera intenté usar brocha, tengo menos fallout. Mientras esté trabajando las sombras no me estoy tocando la cara con las manos, porque todos los dedos se me están ensuciando con los brillos. Se ve vintage, pero me gusta. Este aura me encanta. Me da como muy nórdico. De los delineadores en lápiz de Urban Decay voy a tomar el tono Goddess. Me voy a hacer la línea de abajo de las pestañas y también voy a traer un delineado hasta la mitad del ojo. De la paleta Mar de Colourpop voy a tomar el tono Detour, que es un azul mate. Y lo voy a llevar en el párpado inferior, conectándolo con el delineado. La verdad es que ahora me tengo que limpiar la cara porque me ha caído muchísima sombra en la cara. Me voy a ir a limpiar todo este fallout que me quedó en la cara y después volvemos para ponernos máscara de pestañas. Para las pestañas voy a estar usando la Lash Freak Mascara, que le hicimos reseña hace poquito. En la reseña les había dicho que iba a volver a ustedes para decirles qué tal había envejecido, porque las máscaras de pestañas se juzgan mejor una vez que están abiertas por algunos días. Así que vamos a volver a ella y vamos a ver qué tal ha evolucionado con el tiempo. Una cosa que sí noto es que la parte para peinar acumula muchísimo producto, por lo que realmente si me peino las pestañas puede ser que se me pegoteen. Ay, no me canso de este empaque. Miren lo que es eso, qué belleza. Paso 1, cepillito largo. Paso 2, peinarlas con la parte de atrás del cepillo. Paso 3, cepillito de detalle para las áreas que queramos acentuar más. Vamos a sellar todo esto con el fijador All Nighter de Urban Decay. Así que estos serían mis looks terminados con fallout por todos lados. Así que, pensamientos finales. Estoy un poco conflictuada. La verdad es que tenía unas expectativas altísimas con esta paleta. De hecho, mis expectativas eran tan altas que también compré la mini. Vamos por partes. El empaque es el empaque más hermoso que jamás haya visto en una paleta. Son de esos empaques que uno deja a la vista porque realmente son decorativos. Y que así se me terminase la paleta no tiraría esta caja. De hecho creo que le voy a encontrar lugar como en mi fondo porque es una belleza. Los vidriecitos también se sienten súper lindos. Urban Decay se supera todos los días con sus empaques y este no es la excepción. El cepillito que trae es un cepillo raro, no es mi favorito de los de Urban Decay. La verdad es que a mí de los cepillos que vienen en las paletas me ha gustado como mi favorito es el que viene en la Naked Cherry, que tiene una difuminadora y una brocha lapicito. Creo que han puesto exactamente el mismo también en la última Naked que sacaron, que es la Ultraviolet, que no tuve oportunidad de probarla. Este, si bien no me parece malo, esta brochita es útil como para difuminar. La brochita plana sí me parece un poco raro tenerla en la paleta, porque para tomar sombras metálicas realmente no me sirvió. Y para sombras mate tampoco es este tipo de brocha. Este tipo de brocha te puede servir para productos en crema, tal vez si uno se va a hacer un cut crease, pero a la vez volver a poner la brochita en la paleta después de hacerme un cut crease, siento, no sé, que es como sucio. Hubiese preferido que fuese una brocha que me sirviese para las sombras en sí. La verdad es que Urban Decay trabaja unas brochitas de muy alta calidad y son sintéticas. Toda la marca es vegana, pero no lo sé, es como... está ok, pero no es mi favorita. Y ahora pasando a las sombras mate, siento que para un look completo y para combinarlo con la cantidad de sombras metálicas que tenemos, se quedan cortas. Lo cual no necesariamente habla mal de la paleta, tampoco podés poner 700 sombras en una sola paleta. El foco de la paleta estaba en sus sombras multidimensionales y agregaron algunas sombras mate como para que uno se pueda hacer de apoyo, pero... en líneas generales hay que apoyarse de otras paletas para poder conseguir transiciones. En cuanto a las sombras metálicas, la fórmula es nueva para la marca. Están probando constantemente cosas nuevas y a veces sacan cosas que son muy buenas y otras veces cosas que son un poco más un desacierto. La verdad es que tengo como mixed feelings sobre esta paleta.
No me fascinaron las metálicas, pero tampoco las odié. Sí siento que tal vez yo fui muy ambiciosa con el maquillaje que me quise hacer. Quería usar todas las metálicas. It should be pink, it should be red, it should be a freaking rainbow. No es una paleta para eso. Si uno se va a hacer un maquillaje tipo Golden Hour para Instagram, creo que estas sombras brillarían muchísimo y se verían muy lindas para ese tipo de maquillajes. La selección de colores me pareció interesante. Tiene tonos fríos y tonos cálidos. Las que cambian de color me parece muy interesante. Realmente este color me voló la cabeza, que se vea tan verde y después termina siendo tan rojo. Pero algo que ya me había pasado también con la de Nikkie Tutorials, que son esas fórmulas que están muy cargadas de brillo. Y cuando uno las aplica con el dedo son extremadamente reflectivas, pero después no se las puede trabajar con brochas. Entonces si yo me quisiera hacer una iluminación, no puedo, porque tengo como máximo la precisión que me pueda dar mi dedo más chiquito. Es muy fácil hacerse un desmadre y terminar con la cara como la mía. Es una paleta para trabajar antes de maquillarse. Empezás con los ojos, te limpias las manos, te limpias la cara, cualquier utensilio que haya podido tener glitter, y recién ahí seguís con tu maquillaje, porque si no, enseguida se sale todo de control. El espejo que trae es un espejo muy grande, muy lindo. De nuevo, me hubiese gustado que diera toda la vuelta. Si es una paleta que uno la va a tener para solamente agarrar un colorcito de vez en cuando, tal vez es para considerar el tema del precio. Siento que hay otras paletas de Urban Decay que justifican mucho mejor el precio. Entre ellas, por ejemplo, la Born to Run, que se las mostré al principio. Pick me. Choose me. Love me. Esta paleta cuesta exactamente lo mismo y miren la cantidad de sombras que trae. Sí, tal vez no tiene esta fórmula que es súper particular. Estas fórmulas metálicas son metálicas más tradicionales, pero la veo muchísimo más funcional. Así que para mí esta es una paleta que no puedo recomendar, pero tampoco puedo desrecomendarla. No la recomiendo como primer paleta para alguien que quiere aprender a maquillarse. Creo que esta paleta es para alguien que está obsesionado con los empaques, porque realmente es hipnótico. Para alguien que ya tiene otras paletas, entonces solamente quiere esta como un complemento más. O para alguien que no le gusta maquillarse con herramientas. Si no les gusta estar usando brochitas, haciéndose transiciones, no tienen tiempo para hacer eso y lo único que quieren es tomar una sombra metálica, ponérsela en el centro del párpado y salir a la calle. Esta paleta está bastante linda porque tiene un rango de colores bastante interesante y de nuevo, las sombras son para usar con los dedos. Así que la verdad es que yo estoy en el medio. No es un sí, no es un no. Díganme qué piensan ustedes. Pueden dejármelo en los comentarios. Yo les mando un besazo de piedras preciosas y me despido dejándoles esta imagen hipnótica para que los ayude a dormir y nos vemos en el próximo video.